estimados participantes, tengan ustedes muy buenas noches. Sean bienvenidos a esta nueva sesión de Excel. Por favor, me confirman si se visualiza bien y si se oye bien el audio, por favor. Bueno, vamos a comenzar. Y la agenda que tenemos preparado para el día de hoy es herramientas de análisis de datos, herramientas de visualización de datos en Excel a partir de una tabla, a partir de un formato condicional y a partir de tablas dinámicas, como también gráficos dinámicos, ¿no? Entonces, denme un momentito, voy a compartir la pantalla completa para que pueda abrir mi hojita de cálculo. Bueno, vamos a empezar con la creación de tablas, ¿no? Para poder visualizar y analizar la información, ¿no? Entonces, para ello, lo que debemos hacer es seleccionar toda la tablita, nos dirigimos a insertar, ¿no? Y esta vez le decimos que solamente queremos insertar una tabla. Hacemos clic en esa opción. Nos muestra el rango, ¿no? De los datos de nuestra tabla y dejamos habilitado la opción que dice la tabla tiene encabezados, ¿no? Hacemos clic en aceptar y podemos ver que la información que teníamos en Excel, bueno, pues ya se ha creado una tabla, ¿no? Aquí podemos colocarle el nombre en la parte superior izquierda de la pantalla. En estos momentos se le ha asignado un nombre, ¿no? Y está con tabla 2, pero si nosotros deseamos, podemos ponerle un nombre a nuestra tabla, ¿no? Entonces yo le voy a colocar ventas. Y listo, ¿no? Ahora, si nosotros lo que queremos es ver las diferentes funciones que podemos realizar en nuestra tabla, ¿no? Lo que debemos hacer es seleccionar toda nuestra tablita, ¿no? Posteriormente, una vez que hemos seleccionado, ¿no? Nos vamos a la opción de diseño, a la pestañita en la parte superior, ¿no? De las pestañas, nos vamos a la opción de diseño, ¿no? Y en diseño tenemos diferentes, bueno, un conjunto de herramientas que podemos utilizar con el trabajo si estamos trabajando con tablas, ¿no? Y lo que podemos hacer es, debajo exactamente de la pestaña diseño, tenemos la opción de pila de totales, ¿no? Si yo habilito esa opción, podemos ver que se me ha habilitado ya los totales, ¿no?
Los totales, aquí por ejemplo, inmediatamente ya me está mostrando el total de la categoría, ¿no? Pero si yo quisiera, por ejemplo, trabajar con montos económicos, ¿no? Aquí, por ejemplo, las ventas todititos tienen un monto, pero si yo quiero, puedo cambiarle un dato para que podamos ver la diferencia, tal vez. 50, yo voy a poner 100, tal vez, ¿no? Entonces, de modo que si yo quisiera ver, por ejemplo, de la columna ventas, y yo quisiera ver cuál es el monto máximo que se tiene en las ventas, ¿no? Y se puede ver que es 100, ¿no? Si nos fijamos aquí, inmediatamente podemos visualizar que es el único monto, ¿no? De 100. También lo que podemos hacer es ver el monto mínimo de las ventas que tenemos, ¿no? Entonces, hacemos clic también en la flechita para poder hacer clic en la opción de mínimo, ¿no? Entonces, esta es otra forma también de poder utilizar herramientas de visualización utilizando tablas. De la misma manera, ¿no? Tengo diferentes funciones. Si yo quiero contar números, en este caso, bueno, pues no va a ser muy relevante esa información, puesto que yo solamente tengo un registro de 10 datos. Pero imagínense que estemos quizá trabajando con 100 datos, 300, 1000, 2000, tal vez, ¿no? Ahí nos vendría muy bien para saber para utilizar esta opción de contar, ¿no? En este caso solamente tengo 10 registros, ¿no? Por eso me está mostrando los 10. ¿No? Y de la misma manera puedo ir utilizando las diferentes opciones para poder ir visualizando la información, ¿no? De una determinada tabla, ¿no? Esa sería una de las formas, ¿no? O una de las herramientas de la utilización de tablas para visualizar la información. Otra herramienta que tenemos es poder utilizar el formato condicional, ¿no? Y para poder utilizar el formato condicional debemos dirigirnos a la pestañita de inicio. ¿No? Me dirijo a la pestañita de inicio y si nos fijamos, ¿no? En esta opción, ¿no? Me permite realizar, ¿no? El formato condicional, ¿no? Aquí yo le puedo decir, por ejemplo, ¿no? Le puedo decir que quiero resaltar las reglas de celda de los textos que contienen, ¿no? Aquí puedo escoger, por ejemplo, un momentito, vamos a irnos nuevamente a formato condicional, resaltar reglas de celda y vamos a elegir la opción que dice texto que contiene, ¿no? Si yo quisiera realizar, por ejemplo, un filtrado, ¿no? Le puedo decir que me muestre, ¿no? Todas las que tienen el texto Guatemala o puede ser Nicaragua. Y aquí tengo la opción del formato que se le va a aplicar, ¿no? A esas celdas que van a contener ese texto, en este caso Nicaragua, dice, ¿no? Y podemos elegir la opción de que se pueda rellenar con rojo claro y el texto con rojo oscuro, o también que sea de un relleno amarillo con texto amarillo oscuro, ¿no? Entonces hago clic en esa opción, le digo aceptar. ¿Qué pasó? No se me han aplicado los cambios. Ahora vamos a llevar otra vez estos datos para el ejemplo. A ver, vamos a seleccionar nuevamente. Nos vamos a formato condicional. Elijo la opción de resaltar reglas. Y elijo la opción texto que contiene, ¿no? Ahora sí. Y le voy a decir en este caso que sea Honduras.
y que el relleno sea de color, ¿no?, verde con texto verde oscuro, ¿no? Le digo aceptar, ¿no? Y una vez que yo aplique los filtros, ¿no?, puedo elegir la opción de que me lo pueda filtrar por color, ¿no? Elijo la opción de ordenar por color, ¿no? Y le puedo decir este color. Me lo está ordenando en este caso, ¿no?, por color. Pero si yo le digo quiero filtrar por color, ¿no?, le puedo decir filtrar por color y solamente me está mostrando ese filtro, ¿no? Si yo necesito esta información, lo puedo copiar a otra hojita, ¿no? Ese es el formato condicional, ¿no? Ahora, puedo elegir a otra columna. En ventas, voy a quitar este filtro por país, ¿no? Y en ventas, por ejemplo, ¿no? Puedo decir que me lo filtre o me lo remarque, lo resalte, los que tienen. Voy a irme ahí, inicio otra vez, le voy a decir formato condicional, voy a resaltar las reglas y en este caso puedo decirlo, las ventas mayores a, en este caso, creo que aquí no hemos cambiado datos, ¿no? Pero para el ejemplo lo voy a cambiar, ¿no? Voy a poner aquí 50, aquí vamos a poner 100 y aquí también le vamos a poner 100, ¿no? Entonces selecciono, me dirijo a formato condicional y esta vez le voy a decir mayor que, ¿no? Entonces puedo escoger aquí y decir las ventas que son mayores a 100 bolivianos, puedo poner, ¿no? ¿Qué pasó? A ver, otra vez. Formato, estilo condicional. Y mayor que. Ahora sí, creo que está un poquito lento el equipo, pero ahí está, ¿no? Ya podemos ver las ventas mayores a 100, ya los ha resaltado, ¿no? O podemos poner las ventas mayores a 50. Mayores o iguales a 50, ¿no? Aquí tenemos diferentes reglas que podemos utilizar, ¿no? Mayor así. Mayores a 90, ¿no? Y le podemos decir que queremos resaltarlo de un relleno amarillo, ¿no? Con texto amarillo oscuro. Y si yo quiero también filtrar, ¿no? Le digo por color y elijo este y solamente me va a mostrar las ventas que son mayores a 90 en este caso, ¿no? Estamos trabajando con mayores a 90 y solamente son 2, ¿no? Esa es una de las formas, es otra forma, por si acaso, de poder trabajar con filtros aplicando formatos condicionales, ¿no? Estos son pequeños ejemplos. Por supuesto, ya el manejo del formato condicional va a ser más relevante cuando estemos trabajando con grandes de información, ¿no? Ahora, la otra forma de poder trabajar también con estas herramientas de visualización es poder trabajar con tablas dinámicas, ¿no? Y para ello vamos a también utilizar esta misma información. Vamos a quitar los filtros. Aunque creo que tengo otra tabla para esto.
trabajar con esto. Por ejemplo, tengo en este, voy a ampliar un poquito para que se visualice. Este es un ejemplo de las herramientas de visualización, pero ya utilizando tablas dinámicas, ¿no? Tablas dinámicas, y también se está incorporando lo que vienen a ser los gráficos dinámicos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a ver un momentito y vamos a ver aquí, ¿no? Los gráficos, por ejemplo, este gráfico ya es dinámico. Si yo quisiera ver la información relevante de la ciudad de Londres, este pequeño ejemplo, por ejemplo, es de las líneas aéreas, ¿no? Que han ido de un lugar, de un país de destino hacia la ciudad, y cuántas han sido las ventas en esas aerolíneas, ¿no? O en esas líneas aéreas. Esa es la información que tenemos aquí. Entonces, si yo quiero saber, por ejemplo, de la ciudad de Londres, está aquí, pero yo, si nos fijamos, tengo la opción, ¿no? De poder elegir otro país, ¿no? Que no sea Londres, que sea tal vez Montreal, ¿no? Y automáticamente me saca la información aquí. O también puedo ver, ¿no? La información gráfica por las líneas aéreas, ¿no? Líneas aéreas, por ejemplo, no sé, solamente BOA, ¿no? Había sido a Washington, ¿no? O todas también, ¿no? Ahora, a medida que yo voy viendo esta información, esta tablita también se va modificando, ¿no? Esta. O si yo, a medida que yo vaya haciendo clic en cada uno de estos botoncitos, por ejemplo, ventas, bueno, puedo elegir línea aérea, BOA, por ejemplo, ¿no? Me va a mostrar solamente la información relevante de ventas de esa línea aérea Amazonas, ¿no? Y en el gráfico lo mismo. Aquí. Y también aquí. Entonces, ¿cómo hacemos eso? No, eso es lo que vamos a hacer. Voy a quitar los filtros y vamos a copiar esta información para nuestro siguiente ejemplo. Listo. Seleccionamos y lo que vamos a hacer esta vez es dirigirnos a la pestañita Insertar, pero ya no vamos a elegir la opción de tabla, ¿no? Sino vamos a elegir la opción de tabla dinámica, ¿no? Y hago clic en aceptar, ¿no? Si nos fijamos, hemos abierto ya nuestra tabla dinámica en una nueva hojita, ¿no? Y de aquí lo que vamos a seleccionar, ¿no? Si nos fijamos en este panel, bueno, ya lo habíamos visto la anterior semana, se ha habilitado todos los campos que tiene mi tabla dinámica, ¿no? Y de aquí lo que voy a hacer es, de acuerdo a la información que yo quiero visualizar de los datos que tengo, puedo empezar a construir, ¿no? A manipular ya la información de los campos de mi tabla dinámica. Entonces, para ello vamos a llevar lo que vienen a ser las líneas aéreas a las filas. La ciudad lo vamos a llevar a columnas y ventas lo vamos a llevar a valores. Y de esta forma ya podemos ver la información relevante, ¿no? Utilizando la herramienta de visualización de tablas dinámicas, ¿no?
A esto puedo darle también un formato. Selecciono y elijo en la opción de dar formato. Tengo diferentes estilos que yo puedo ir aplicando formatos a mi tabla. Puedo elegir esta. Muy bien, ya tenemos nuestra tablita. Pero si nos fijamos aquí, ¿no? Tenemos otra información, pero ¿cómo generamos esto? Que también nos sirve para poder manipular y trabajar los filtros, ¿no? Esa es la manera de poder vincular la segmentación de datos. ¿Y cómo hacemos para habilitar esa opción? Nos vamos a, otra vez aquí. ¿Dónde está nuestro ejemplo? Aquí está. ¿No? Nos vamos a la pestañita en la parte superior, analizar, ¿no? Esa pestañita se habilita siempre y cuando estemos seleccionando una celda de nuestra tabla dinámica. Si seleccionamos en otro lado, podemos ver que no se visualiza esa opción o ese botoncito o esa pestaña, perdón, que se habilita de analizar. Pero cuando nosotros ubicamos ¿qué es? El mouse o el cursor, activamos cualquier tecla cualquier celda de nuestra tablita dinámica, ahí recién se activa esas pestañitas de analizar y diseño, ¿no? Mientras no esté una tecla activa de nuestra tablita, no se visualiza esa opción, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy fuera de la tabla y esa pestaña no se activa. Entonces, si yo voy a una celda de mi tabla dinámica, ahí recién puedo visualizar que se activan esas dos pestañas, ¿no? Que son prácticamente herramientas de la tabla dinámica. Entonces, vamos a dirigirnos a la pestañita de analizar y ahí tengo también un conjunto de herramientas que yo puedo utilizar. Y la que nos sirve para poder insertar la segmentación de datos es esta opción, ¿no? Aquí dice insertar segmentación de datos. Muy bien. Y aquí yo puedo elegir, ¿no? En mi tabla, por ejemplo, yo tengo, en mi tabla dinámica tengo 4 campos, ¿no? De los cuales yo estoy utilizando 3, ¿no? Y esas 4 me están visualizando aquí para poder insertar la segmentación de datos, ¿no? De esto yo voy a elegir línea aérea, voy a elegir ciudad y voy a elegir ventas. Le digo aceptar y ya tengo la información o la segmentación de datos, ¿no? Puedo ir organizando aquí. Y ahora, si nos fijamos, ¿no? Si yo quiero aplicar, si nos fijamos, esta segmentación de datos también me permite manipular o manejar filtros, ¿no? O sea, si yo quiero solamente de Amazonas, entonces hago clic y solamente me está mostrando la información relevante, ¿no? A las ventas que se han realizado de Amazonas, ¿no? Y me muestra también la ciudad, ¿no? La ciudad, destino en este caso Londres, ¿no? Pero estos valores que vemos aquí son montos económicos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para poder habilitar? Voy a quitar el filtro y voy a seleccionar tablita, le digo botón derecho. Una vez que he seleccionado y hago clic en la opción de formato de celdas, ¿no? Y de formato de celdas voy a dirigirme a contabilidad, ¿no? Y le voy a decir posición decimales con 2 y le digo aceptar, ¿no? Entonces, puedo ver que ya tengo yo aquí los montos económicos que me interesan, ¿no? Que son bolivianos. Ya no son solamente números, sino que son montos económicos. Vamos a ampliar un poquito porque son
cifras grandes. Y ahí. Listo, ¿no? Ahora, si yo quiero ver la información de la línea aérea BOA, ¿no? También me lo muestra solamente de la línea aérea BOA o de EcoJet, de la línea aérea TAM también, ¿no? Ahora, para que yo pueda eliminar los filtros que estoy manejando con la segmentación de datos, solamente hago clic ahí. Y nuevamente puedo ver toda la información de mi tabla dinámica. Lo mismo puedo hacer, ¿no? Si yo quiero saber, digamos, información de ventas de, no sé, 14,199, ¿no? Había sido ventas de Amazonas, ¿no? De la línea aérea Amazonas, y ahí están los montos, ¿no? De TAM había sido 14,500, ¿no? O para quitar, nuevamente hago clic en borrar filtro y me va a devolver toda la información de inicio que tenía en mi tabla dinámica. Lo mismo puedo hacer si yo quiero, digamos, la información, ver la información relevante por ciudad, ¿no? De Londres, por ejemplo, puedo ver. Y bueno, pues de la ciudad de Londres tenemos en este caso 2 líneas aéreas que son Amazonas y BOAS, y ahí podemos ver los montos, ¿no? Que se han generado de las ventas a esa ciudad. Lo mismo puede ser con Nueva York. En Nueva York también tenemos 2, en Ottawa solamente 1, EcoJet, ¿no? Ahora, si nosotros queremos trabajar, ¿no? Con informaciones más relevantes y más grandes, ¿no? Ahí obviamente nos va a servir bastante esta herramienta del trabajo con tablas dinámicas, ¿no? Inclusive, ¿no? Más allá, yendo más allá, podríamos construir los dashboards, ¿no? Que nos permiten ya generar, manejar, ¿no? Informaciones grandes, y haciendo un clic aquí, otro clic allá, nosotros ya podemos ver la información relevante que nos va a servir bastante para la toma de decisiones, ¿no? También podemos realizar los gráficos, ¿no? Y para poder realizar los gráficos, también nos vamos aquí, ¿no? Un momentito, voy a conectar mi cargador, se está agotando mi batería. Que se convirtió en un caos y casi un caos. Ahora, ¿lo haremos? Ustedes están a punto de quedar. Ahora sí. Ahora, los pasos que debemos seguir para poder insertar una gráfica dinámica, ¿no? Que también, por supuesto, es una herramienta de visualización, ¿no? De datos, de información que tenemos contenidos en una tabla, ¿no? Debemos seguir los siguientes pasos, ¿no? Igual tenemos que ubicarnos en una de las celdas de nuestra tabla dinámica, ¿no? Y de herramientas de tabla dinámica, también elegimos la opción de analizar. Y si nos fijamos, tenemos aquí el gráfico dinámico, ¿no? Voy a hacer clic ahí.
y tenemos diferentes tipos de gráficos, ¿no? Dependiendo, ¿no?, de cómo queremos que se visualice la información, ¿no? Podemos elegir cualquiera de estas, ¿no? Y yo voy a seleccionar la que está prediseñada, ¿no? Y aquí ya me está mostrando una vista previa, ¿no?, de las ventas que se han realizado de las diferentes líneas aéreas a las diferentes ciudades, ¿no? Entonces, voy a hacer clic en aceptar. Voy a disminuir un poquitito esto. Ahora sí, vamos a manejar más aquí. Ahora, a medida que yo vaya manipulando los datos de segmentación, también voy a visualizar los cambios en mi gráfica, ¿no? Vamos a ver. Antecitos, también a la segmentación de datos se puede dar también estilos o formatos, ¿no? Podemos aplicarle también colores, ¿no? Se puede hacer esa opción también. Entonces voy a elegir y voy a decir que necesito información de la línea aérea Amazonas, ¿no? Y me muestra aquí, ¿no? Amazonas con las ventas que se han realizado. En este caso, en la gráfica me está mostrando la información de las ciudades, ¿no? Las ciudades. Las ciudades son Londres, Nueva York y Washington, ¿no? Y aquí también, ¿no?, en mi tabla dinámica puedo ver esa información también, ¿no? Línea aérea y las ciudades a las cuales se han realizado las ventas, ¿no? Han sido a Londres, a Nueva York y a Washington, ¿no? De la misma manera. Y aquí ya podemos ver los montos económicos, ¿no?, de las ventas a cada una de las ciudades, pero en este caso solamente de la línea aérea Amazonas, ¿no? Lo mismo podemos hacer si queremos de BOA, ¿no? De BOA también a las ciudades de Londres, Nueva York y Washington, y aquí están los montos económicos de las ventas, ¿no?, que se han realizado de la línea aérea BOA hacia cada una de las ciudades destino, ¿no? Lo mismo pasa con EcoJet, ¿no? EcoJet, las ventas que ha realizado a las ciudades de destino, en este caso son Liverpool, Montreal, Ottawa, Quebec, ¿no? Y el monto total también, ¿no?, que es la sumatoria de todo esto. Y aquí en la gráfica podemos ver también los cambios que se está realizando, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos trabajando con tablas dinámicas, ¿no? Y a través de esta segmentación de datos también estamos manipulando, ¿no?, sin la necesidad de hacer un filtrado, ¿no? Lo mismo pasa con la línea aérea de TAM, ¿no? Cambio, y ahí podemos ver toda la información relevante de la línea, de las ventas que ha realizado la línea aérea TAM, ¿no? En este caso a las ciudades también de Liverpool, Montreal y Quebec, ¿no? Aquí también podemos ver los montos de cada una de las ciudades y el monto total. Aquí también podemos ver el cambio que se visualiza, ¿no?, en los gráficos correspondientes. Toda esta información, por supuesto, es relevante a la hora de la toma de decisiones, ¿no? Ya sabemos, si queremos quitar los filtros, solamente hacemos clic en esta opción que está en la parte superior, ¿no?, de la cajita de segmentación que dice borrar filtro. Entonces hacemos clic y podemos
nuevamente ver toda la... No sé si hasta aquí tienen alguna consulta, estimados participantes, o algo tal vez que no haya quedado claro y que podamos volverlo a repetir, ¿no? En caso de que no haya quedado claro. Adelante, estimados participantes. Bueno, no habiendo más preguntas, vamos a continuar, ¿ya? Ahora, en la tabla también podemos ver, ¿no? O podemos manipular también la información, ¿no? Aquí mismo me está mostrando la gráfica de las 4 líneas aéreas, ¿no? Con las ciudades de destino y los montos de ventas, ¿no? Que ha realizado cada una de estas líneas aéreas. Pero en la gráfica también puedo hacer que se visualice solamente de la línea aérea Amazonas, por decir, ¿no? Le digo aceptar. Está un poquito lento mi equipo. Se cerró, creo, ¿no? A ver, vamos a ver un ratito. Un momentito. Vamos a ver ahorita. ¿Qué pasó? Estoy aquí. Estoy en un curso, hijito. Vamos a volver a compartir. Ahí está, ¿no? La gráfica. Mi equipo es un poquito lento, pero a ver. Vamos a disminuir un poquito esto. Ahora sí, ¿no? Entonces, en la gráfica, si nos fijamos, también podemos hacer, ¿no? Elegir, y ya les había mencionado, en este caso estamos viendo todas las ventas que se han realizado en las diferentes líneas aéreas, ¿no? A las diferentes ciudades, ¿no? Ahí están los montos económicos, en la gráfica lo podemos ver. Pero ya les había mencionado que también podemos en la misma gráfica ver información gráfica relevante solamente de una línea aérea, ¿no? Entonces, para ello, hago clic aquí en la flechita y elijo la opción de Amazonas, por ejemplo. Solamente Amazonas quiero ver su gráfica. Le digo aceptar y de la misma manera. Hago el cambio en la gráfica, automáticamente se aplican los cambios en la segmentación de datos como en mi tabla dinámica también, ¿no? Puedo elegir otra línea aérea que no sea Amazonas, sino que sea BOA de la misma manera,
¿no? De la misma manera, aquí puedo ver la información relevante de la línea aérea BOA, que ha realizado las ventas a las ciudades de Nueva York, Washington y Londres, ¿no? Lo mismo puedo hacer con EcoJet, ¿no? De la misma manera, igual se van cambiando los datos de segmentación y mi tabla dinámica cada vez que yo hago los cambios en mi gráfica, ¿no? Quizá quiero ver de 2 líneas, ¿no? En este caso, EcoJet y TAM, ¿no? Aquí, si nos fijamos, EcoJet y TAM han realizado sus viajes, pero a comparación de EcoJet, la TAM no ha realizado viajes a Ottawa. Por eso aquí no tenemos ningún dato relevante, ¿no? Ottawa por eso está marcado de color gris. En cambio, sí, se ha hecho o se ha realizado ventas a Ottawa de EcoJet. Esa información lo podemos visualizar aquí, ¿no? En la misma gráfica también tenemos la opción de poder visualizar solamente por ciudades, ¿no? Si yo quiero, vamos a seleccionar todo esto como estaba y le voy a decir que por ciudad, ¿no? Por ciudad tengo la opción también de ver, por ejemplo, yo quiero ver, digamos, de Liverpool o de Londres, por ejemplo, hago clic en aceptar y de la misma manera, ¿no? Hago yo el filtro, aplico el filtro en mi gráfica para decir que solamente quiero ver a Londres qué líneas aéreas han vendido, ¿no? A Londres habían vendido Amazonas y BOA, y ahí están los montos correspondientes también, ¿no? De la misma manera, esos filtros se han aplicado a mi tablita dinámica como también a mis datos de segmentación, ¿no? Ahí está. Habilitar todas nuevamente o eliminar el filtro. Ahora, si yo quisiera incorporar otra gráfica, ¿no? Vamos a hacer. Me dirijo otra vez a analizar, le digo gráfico dinámico y esta vez quiero que el gráfico sea circular, ¿no? Y me da también circular 3D. Esa voy a escoger, le digo aceptar, ¿no? Y aquí tengo otra gráfica, ¿no? Otra gráfica, pero esta ya es por ciudad, ¿no? Y las líneas aéreas. Voy a aumentar las etiquetas, le digo botón derecho y le digo agregar etiqueta de datos. Aquí también. Y listo, ¿no? Para saber los montos, ¿no? En este caso, podemos ver que solamente TAM y EcoJet, ¿no? Han realizado sus ventas para Liverpool, ¿no? Y de la misma manera, cada vez que yo haga cambios en este gráfico, aplicando los filtros correspondientes, igual van a ir cambiando toda la información, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, no de Liverpool, yo quiero ver de Londres, ¿no? Igual. Dependiendo de qué información quiero visualizar, puedo yo ir agregando la cantidad de tablas, ¿no? Y datos de segmentación que sean necesarias para un buen análisis de la información.
Podemos también deshabilitar o eliminar los filtros para volver a la información inicial. Y seguir aplicando los filtros. En realidad esto nos facilita bastante el manejo de filtros, el poder trabajar con tablas dinámicas y los datos de segmentación, incluidas los gráficos dinámicos, ¿no? Habíamos partido desde aquí, ¿no? Los filtros, ¿no? La manera de poder incorporar también o funciones, ¿no? Para poder utilizar una determinada tabla con la información relevante. Habíamos pasado por el filtrado, ¿no? Aplicando el formato condicional, ¿no? En esto de las reglas del formato condicional, ¿no? Hemos visto que no solamente podemos comparar textos, sino que podemos también comparar si es mayor que o si es menor que, entre qué y qué. Ahora, inclusive podríamos trabajar con fechas, ¿no? Ayer, hoy, los últimos 7 días, ¿no? ¿No? Y también podríamos resaltar. Ahora, cuando ya no queremos trabajar con los filtros que hemos ido, los formatos condicionales que hemos ido incorporando, lo que debemos hacer es dirigirnos a formato condicional, ¿no? Y decir que queremos borrar las reglas, ¿no? Le decimos borrar reglas y le puedo decir borrar las reglas seleccionadas o borrar las reglas de toda la hoja o borrar las reglas de esta tabla. Si yo le digo borrar las reglas de esta hoja, se borran, ¿no? Todas las reglas que habíamos incorporado. También podemos utilizar este formato condicional si nosotros queremos incorporar nuevas reglas, ¿no? Hacemos clic en nueva regla y aquí podemos seleccionar si queremos aplicar formato a todas las reglas según sus valores o aplicar formatos únicamente a las celdas que contengan, ¿no? Estilos de formato con escala de colores, con escala de 2 o de 3 colores, ¿no? Y los valores y el tipo también, ¿no? Si va a ser número, va a ser porcentual, ¿no? Va a ser con fórmula. De la misma manera en mínima o en máxima también, ¿no? Las mismas opciones que tiene mínima, ¿no? Podemos crear también ahí una nueva regla de formato. ¿No? Podemos también administrar las que tenemos, ¿no? O aplicar de acuerdo a las necesidades, ¿no? Un formato condicional que veamos conveniente para la mejor visualización de la información que tenemos en nuestras tablas. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, estimados participantes. Un momentito.
Sí. Ay, perdón. Didi. Ah, Creo que estoy con problemas de conexión. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta, por favor. O si me oyen, creo que estoy con problemas de conexión. no, está bien, dicen. ¿Podría volver a repetir del gráfico de la torta, por favor? ¿De dónde está sacando esos datos, por favor? Ya. Toda la gráfica lo estamos sacando de nuestra tabla dinámica. ¿Ya? Entonces, cuando yo me ubico en alguna celda de mi tabla dinámica, ¿no? Habíamos mencionado que se habilitan estas dos pestañitas, analizar y diseño, ¿no? Diseño ya más para darle cierto estilo a nuestra tabla, ¿no? Desde ahí le habíamos dado un estilo, ¿no? Este, por ejemplo, lo podemos cambiar, ¿no? Y en analizar tenemos otro conjunto de herramientas, ¿no? Entre ellas
habíamos utilizado la opción de poder insertar segmentación de datos, ¿no? Que nos está permitiendo aplicar filtros haciendo un clic, ¿no? En esos datos de segmentación. También habíamos visto que desde aquí, desde analizar, tenemos la opción de poder insertar un gráfico dinámico, ¿no? Entonces hacemos clic. De inicio ya tengo esta mi gráfica, ¿no? Pero esta vez voy a aplicar o voy a utilizar otro tipo de gráfico, ¿no? Dependiendo qué visualización queremos darle o cómo queremos que se visualicen los datos que estamos mostrando, entonces podemos elegir el gráfico que mejor los represente, ¿no? Entonces esta vez voy a elegir del tipo de gráfico circular, ¿no? Hago clic en circular 3D. O puedo elegir de estos otros gráficos, ¿no? Siempre dependiendo de cómo queremos nosotros presentar la información a través de estos gráficos, ¿no? Voy a elegir circular 3D y le digo aceptar, ¿no? De la misma manera, ¿no? Como es un gráfico dinámico, puedo ir manipulando, ¿no? Entonces, le puedo decir que solamente quiero ver la información de Montreal. Le digo aceptar, ¿no? Me está mostrando la misma gráfica, ¿no? Que arriba, pero en otra forma, o sea, en otra forma, ¿no? Es decir, el otro es gráfico de barras y esta de tortas, ¿no? Y a esta por ejemplo, de inicio no me está mostrando la información con los porcentajes, perdón, las ventas, ¿no? Pero para ello lo único que hago es botón derecho y le digo agregar etiquetas de datos, ¿no? Y ahí ya puedo ver yo los montos, ¿no? Que se han realizado a la ciudad de Montreal de las dos líneas aéreas, Ecojet y TAM, ¿no? De la misma manera, al igual que en el otro gráfico, puedo ir manipulando la información desde aquí, ¿no? Le puedo decir que solamente quiero de Amazonas, ¿no? En este caso no hay ninguna información de Amazonas. Vamos a decir todas, ¿no? O de ciudad solamente quiero Liverpool, ¿no? Y también puedo agregar sus etiquetitas, ¿no? Para que sea una información más presentable a través de los gráficos, ¿no? Si no hay preguntas, bueno, yo hago las preguntas. ¿Cómo insertamos la segmentación de datos? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo hemos insertado la segmentación de datos? ¿Nadie? ¿Cómo hemos incorporado la segmentación de datos para nuestra tablita dinámica? ¿O qué es lo que necesitamos para insertar la segmentación de datos? Vamos a insertar.
Marcamos toda la tabla y insertar segmentación de datos. Esto no. Hola a todos, bienvenidos sobre cualquiera de las celdas de nuestro rango de datos. Nos vamos a la pestaña insertar y seleccionamos la opción Data. Hacemos clic en aceptar y como vemos ya tenemos nuestra tabla y se nos han habilitado en esta zona las herramientas de diseño de data. Bueno, si no hay preguntas, creo que estaríamos cerrando esta primera parte del curso. Muchas gracias, estimados participantes. Estaríamos cerrando la primera sesión de este curso y bueno, los esperamos el día de mañana. Muchas gracias. Hasta luego.